que para mí es un motivo de gozo, de mucha alegría estar aquí en compañía de ustedes. Me sigo gozando el armar estas clases, el volver a ciertas lecturas, el volver a leer cosas que hace tiempo consideré que de pronto no iba a volver a visitar y de pronto se me ha dado la oportunidad, ¿no? Entonces, pues ante todo, la gloria sea para Dios esta noche, y damos gracias a Él por un día más de vida, ¿vale? Entonces, si me acompañan allí en una pequeña oración y comenzamos, ¿vale? Dios, yo te doy gracias en esta noche por tu presencia, por un día más de vida que nos has permitido hasta este momento, por la oportunidad de sentir tu amor, de sentir tu bondad, Señor. En un día ordinario, tal vez pasan muchas cosas, Señor, cosas que incluso muy pequeñitas, que son muy pequeñitas, pero que son muestras de tu inagotable amor, Señor, de tu compañía, de tu fidelidad para con nosotros, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Te damos gracias porque eres bondadoso. Te damos gracias porque tal vez nuevamente aquí nos reunimos varias personas que estamos atravesando alguna circunstancia, Señor. Y queremos que esto que estamos atendiendo en estas clases, más allá de algo que esté enmarcado de algo un poco académico, queremos tratar de entenderlo, de apropiarlo y de poder asumirlo un poco mejor, un poco más parecido a lo que la escritura misma nos eh, enseña, Padre. Te damos gracias en esta noche por este nuevo encuentro de Escuela Bíblica en línea y que tú tomes el control, Señor, que me permitas a mí la habilidad de poder hablar lo que sea necesario y consideres necesario hablar, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Entonces, mis queridos asistentes, Dios les bendiga. Gracias nuevamente por atender el llamado. Y bueno, digamos que calentemos motores porque a mí se me olvidaron unas cosas de hace 8 días. Entonces quiero ver quién me puede colaborar. ¿Quién se anima a regalarme en sus palabras, tranquilos, sin estrés, sin presiones? Estamos aprendiendo todos. ¿Quién se anima a darme una pequeña definición de la visión fatalista de la vida? Así de rapidez. Visión fatalista de la vida. ¿Quién se anima? El que haya apuntado alguna cosita, algún detalle, tranquilo, tranquilo. Si se equivoca, tranquilo. No van a haber respuestas erróneas, nada de eso. Solo quiero que alguien se anime. Quiero buscar que esto sea un poquito más dinámico mientras logro organizar un software que tengo pendiente. Le recomiendo que participe porque quien quita que al final del curso pueda llevarse un premio bien especial. Listo. Lady Lo Moreno dice por aquí, es cuando, que se me desapareció. Dice, es cuando toca asumir la vida así, es aceptar el destino, es lo que es lo que toca. ¿Listo? ¿Recuerdan? Sí, creo que alcanzan a recordar que el fatalista es el que dice que bueno, ya, eso es lo que hay y simplemente pues ahí es que asumirlo y saberlo llevar, ¿vale? Por ahí va. Entonces ahí Lady acaba de ganarse un punto que vamos a ver para qué le puede servir de aquí a un cierto tiempo, ¿vale? ¿Quién se anima con regalarme la visión moralista de la vida en cuanto al dolor se refiere? Si quieren abrir el micrófono, si quieren escribirlo en el chat, como les parezca, tranquilos, sin presiones, sin nada de eso.
La visión moralista de la vida. Obviamente Lady ya no puede participar por hoy. Claro, obviamente ya Lady no puede participar. ¿Nadie se anima? Porque tenía otra pregunta más difícil. Pero entonces, si no, entonces más bien dejamos así. Pero les recomiendo que vayan participando. Porque quien quita que al final puedan tener un puntico ahí o una acumulación, un acumulado de punticos que les puedan hacer acreedores a un premio bien bonito. Repito la pregunta, mi paz. ¿Quién se anima a regalarme la definición de la visión moralista de la vida en cuanto al sufrimiento se refiere? Sí, la semana pasada tocamos, leímos, yo sé que leímos un brochazo, un brochacito, un cierto brochazo a estas dos, de hecho a tres, pero quiero ver qué, listo, Felipe allí nos colaboró. Se enfoca en el esfuerzo humano y el dolor se soporta como miedo de crecimiento personal. Exacto. Entonces, ellos como que dicen, como que hay una serie de reglas. ¿Recuerdan que pusimos un poco el ejemplo de los fariseos? Pues para ellos usted podía estar lisiado, usted podía tener la preocupación más grande del mundo. Para ellos usted acabó de pasar por una situación durísima, pero qué pena, mi hermano, es que hoy es sábado y tengo que guardar el sábado. No lo puedo atender el lunes con mucho gusto. ¿Mm? Porque hay una regla que hay que cumplir. ¿Listo? Y si no la cumplo, pues estoy incurriendo en algo delicado. ¿Sí? Ese es el moralista. ¿Vale? Va más o menos por ahí. Yo sé que el tema es muchísimo más profundo, pero va por ahí. La idea es que tengamos un poquito los conceptos claros. ¿Vale? Y alguien de rapidez se anima. Yo sé que no dimos la definición. Sería un poquito más complicado. ¿Alguien se anima a dar un significado del secularismo? Secularismo. De pronto. Yo sé que esa es un poquito más complicada. Si no, está bien. Tranquilos. Un mundo sin Dios. Floralba. Cuéntame, Floralba. Karen de Armas dice un mundo sin Dios. Floralba, ¿qué dice? Buenas noches. Hola, hola, Flor. Pues no sé, yo diría que es como la vida que está separada de la vida religiosa, es como a lo que nos eh, enfocamos o nos dedicamos como en la vida pública. Sí, el secularismo hay una connotación bien particular. Y es que el secularismo, a pesar de que en un cierto principio quiere tener como base primaria ciertos conceptos cristianos, a la larga ellos como que quieren separarlo todo, quieren como separar esa parte religiosa, teológica de lo que sucede, ¿sí? Y como que quieren verlo un poco más como que esos son problemas técnicos, como un fallo en el sistema, dicen ellos, ¿sí? Entonces, ellos como que no, es como una manera de no comprometerse con la vaina, como que no me quiero comprometer, sí sé que puede haber, sí sé que hay algún problema en el mundo, sí sé que, pero eso es debido a que la gente no se cuida, eso es debido a que la gente vota mal, eso es debido a que la gente toma decisiones erróneas y etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero nada más profundo que eso. Entonces, por ejemplo, el secularismo es lo que hoy día ha dado pie, por ejemplo, a algo llamado el relativismo, ¿sí? Que por ejemplo,
Dios es enfático y nos hace saber qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Hoy día, como hijos de Dios, podemos entender a partir de la iluminación que el Espíritu Santo nos da las cosas que están bien y las que están mal. El secularismo permite un cierto sesgo que nos lleva a decir como que está mal en ciertos casos, está bien en estos casos. Lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el otro. Lo que está mal no siempre está mal, ¿sí? Está mal depende del contexto. Robar está mal dependiendo del contexto. Asesinar está mal dependiendo del contexto. Y así sucesivamente. Ese es apenas un pequeño ejemplo de muchísimos, ¿vale? Pero entonces, gracias allí. Entonces, déjenme aquí que estoy tomando apunte de esto. ¿Listo? Entonces, Flor, muy amable por la participación. Gracias, Dios te bendiga. Karen, gracias. Y a quienes se animan allí en el chat, gracias. Ahí estoy apuntándoles puntico. La idea es animarse. Yo sé que son preguntas difíciles, pero les recomiendo que al menos del secularismo, cuando tengan un espacio entre sus tiempos de estudio personal, le peguen una leidita a los conceptos que el secularismo maneja, ¿vale? Porque desde aquí este curso lo vamos a atacar con todo lo que tenemos, ¿vale? Al final de este curso vamos a atacar el secularismo con todo lo que tenemos, ¿listo? A partir del mismo cristianismo, ¿vale? Entonces, gracias por las participaciones allí y vamos entonces a entrar en materia. El tema de hoy está muy bonito, bien, bien bonito. Ya les muestro. Dice, ok, la victoria del cristianismo, ¿correcto? Entonces, si lo están viendo allí, hágamelo saber, por favor. Sí, Capítulo ya. 2, la victoria del cristianismo. Listo. Gracias. Ese es el capítulo 2 de nuestro tema grande, ¿vale? Entonces, esperen un segundo. Victoria del cristianismo. Primer punto. Primer punto dentro de esa victoria del cristianismo. La filosofía para salvarse el pellejo. Yo sé que suena raro. Yo sé que suena como un poco chocante el título. Estoy tratando de manejar los títulos que el mismo autor plantea en el libro, ¿vale? Entonces, pues como para también un poquito guiarme yo. Dice, según Cicerón, un antiguo filósofo y político, la meta de la filosofía es enseñarnos a enfrentar la muerte. A partir de varios postulados que Cicerón pues lanzaba, varios estudiosos llegaron a la conclusión que la filosofía más que nos sirve o sea, para algo más allá que nos sirve que entender el mundo y que pensar en arreglar las cosas, en encontrar respuestas, la filosofía lo que servía era para salvarnos el pellejo, para tratar de pensar en la manera en cómo morir más amablemente, ¿sí? Entonces, la filosofía permite y requiere que nos convirtamos en nuestros propios médicos espirituales. Esas son posturas no del cristianismo, sino afirmaciones que dan estudiosos de la filosofía, ¿vale? El secularismo y las corrientes antiguas de pensamiento sugerían que una situación como la muerte no había que darle largas. Ya, aquella persona falleció y ya, se fue, la vida sigue, hay que continuar, eso no hay que seguir pensando en nada de eso, no hay por qué echarse a la pena, no vale de nada, el mundo no se va a detener, nos toca continuar. ¿Listo? Entonces, ahí se abren unas cuantas preguntas, un par de preguntas. Dice,
se nos sentamos a ver, ¿listo? A partir de lo que acabamos de hablar. Entonces nos preguntamos, ¿qué sentido, qué es eso que honestamente le da sentido a nuestra estancia en la Tierra? Entonces piénselo allí sin necesidad de responderlo, tranquilo. Piense usted allí en donde se encuentra, ¿qué es eso que realmente le da a usted un sentido para vivir aquí en la Tierra? ¿Qué es eso que usted tiene con usted hoy día que le da sentido? Que usted dice, por esto o estas cosas, considero que vale la pena estar vivo aquí. ¿Mm? Piénselo por unos momentos. ¿Sí? Y con eso, vaya pensando entonces en esa siguiente pregunta. ¿Será que con toda honestidad podemos decir que no tenemos miedo a ese futuro momento que llega y que nos despoja de lo que hoy día atesoramos? ¿Será que realmente es tan fácil? ¿Será que realmente es tan fácil estar así de firme y decir, acabo de perder esto que le da sentido a mi estancia en la Tierra y no importa? ¿Sí? ¿Será que es tan fácil dejarlo ir? ¿Será que esa respuesta que estamos dando a esa primera pregunta, será tan fácil dejarla ir? Entonces, pensémoslo allí. Vaya usted considerándolo allí, ¿vale? Entonces, a través de la historia, las diferentes culturas han propuesto su propia visión del sufrimiento. Todas estas han cambiado de forma hasta nuestros días. Entonces, yo sé que en las anteriores charlas hemos hablado de diferentes culturas. Entonces, voy a tratar de darles un brochazo así bien general de varias de esas, para que ustedes vean de qué es lo que se trata el asunto. Por ejemplo, en las culturas tribales, ¿sí? Ciertas indígenas y demás, el sufrimiento era visto como una prueba de fortaleza, ¿sí? Los guerreros y las sociedades antiguas, todos ellos veían el dolor como simplemente una parte natural de la vida, algo que realmente llega y pues que hay que superarlo, hay que vencerlo, ¿sí? No se pensaba tanto hacia el por qué, sino simplemente llegaba a la situación y se soportaba o se evitaba o se luchaba, se combatía en algún caso dado, ¿sí? O en algunas culturas, inclusive el sufrimiento era visto como un rito de paso, un rito para demostrar coraje o demostrar valía dentro de un grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los espartanos, eh, para ellos el dolor y esa resistencia era señal como de honor, ¿vale? Y en los pueblos nómadas, o esos pueblos que eran más como cazadores y recolectores, el sufrimiento, básicamente el sufrimiento em, había que sobrevivir, llegaba la situación dura, algún clan con el que hubiese que combatir por algún alimento o algún terreno, y había que sobrevivir, había que ir de frente y había que sobrevivir. ¿Listo? Por ejemplo, la cultura greco-romana. La razón y la virtud podían controlar el sufrimiento. Nuestra manera de pensar, con solo nuestra manera de pensar, ya podíamos controlar ese sufrimiento. Los filósofos griegos y romanos intentaron explicar y manejar el sufrimiento a punta de pensamiento, de razón y pensamiento. Ellos ya querían, contrario a lo anterior, ellos sí ya querían ir al fondo del asunto, ¿sí? No se trataba de escapar, sino de dominarlo a través de la mente. Entonces ahí es donde vemos ya como un poquito el surgimiento de algo llamado el estoicismo, unas ciertas posturas de Platón y Aristóteles que vamos a ver ahorita en un ratico. Después, más adelante, nos encontramos con unas ciertas culturas occidentales orientales muy conocidas, el budismo y el hinduismo. Para ellos, el sufrimiento era parte del ciclo diario y había que trascender, esa es la palabra, había que trascender.
No es algo que debía evitarse o combatirse, sino simplemente aceptar que llega el sufrimiento, se acepta, pero hay que trascender, hay que alcanzar un estado distinto, ¿sí? Hay que llegar a un estado de iluminación diferente, ¿vale? El sufrimiento, por ejemplo, en el hinduismo, el sufrimiento llegaba a nosotros, bueno, o a las personas, llega a las personas a través del karma. Y eso significa que, o sea, el karma son las acciones, es el resultado de las acciones que se hacían en vidas pasadas, según ellos, ¿vale? Si usted se comportó mal en una vida anterior, pues el karma lo coge en su vida actual y le da la lección que debía recibir. Mientras que en el budismo el sufrimiento se debía al deseo, al deseo. Si usted deseaba de más, pues usted ya estaba obrando mal, básicamente era eso, ¿vale? ¿Qué otra cosa les digo? Bueno, por ejemplo, la cultura medieval cristiana, ya con ellos ya se pone un poco más afín a nosotros el asunto, ¿sí? A diferencia de las filosofías anteriores, el cristianismo llegó y enseñó que el sufrimiento no era un castigo sin sentido, ¿sí? No era sufrir porque sí, sino que en medio de un sufrimiento entendido, Dios podía obrar para bien, ¿listo? Entonces ahí ya como que Dios se introdujo entre nosotros, ¿vale? Y él mismo llevó sufrimiento en sí mismo. Y ahí el panorama se abre completamente. Lo vamos a ver al ratico. Y la cultura moderna o el secularismo, que básicamente el sufrimiento es algo que hay que eliminar, es un fallo en el sistema, es un problema técnico, digámoslo así. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que por ejemplo, una enfermedad en el mundo, no sé, llamémosle COVID, recientemente surgió el COVID, claro, está generando sufrimiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que encontrar una vacuna. Eso no nos pongamos a pensar que es que Dios, que no, 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 hay que encontrar es un remedio para eso. Y ya. Que un país está sumergido en una decadencia tenaz, entonces, ¿por qué? Eso es porque votaron por la extrema izquierda. Entonces hay que hacerle oposición, una férrea oposición y derribarlo, y así se solucionará el tema. O lo contrario, el país entró en una decadencia durísima. ¿Por qué? Porque se dedicaron a votar por la extrema derecha. Pero nunca más allá, nunca pensaron más allá de eso, nunca nada más allá, sino como un problema que simplemente hay que darle solución y listo, salimos de ahí. ¿Vale? Entonces esas son como las diferentes visiones que diferentes culturas han traído, que incluso todavía hasta nuestros días están, ¿vale? Entonces lo que dice ahí el secularismo sugiere que la ciencia puede explicar y resolver el sufrimiento. No ven el sufrimiento como tal, sino como un problema técnico, un problema físico, un problema de orden emocional, político, económico, social. Eso es ansiedad y para eso hay terapias. Eso es falta de ejercicio, entonces le recomiendo meterse a un gimnasio, consumir esta dieta, todo el asunto. Eso es problema de la izquierda, entonces la próxima vez vamos a votar por la derecha. Eso es problema de la derecha, entonces la próxima vez votamos por la izquierda. Eso es problema de falta de estudio, entonces, sí, etcétera, 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 ¿vale? Pero entonces, fíjense en esta nota. A partir de acá, de este mismo momento, debemos entender que la ciencia efectivamente nos dice lo que algo es, ¿sí? La ciencia nos dice lo que algo es, pero nunca podrá llegar a decirnos lo que ese algo debería ser. ¿Sí? Leámoslo nuevamente. En este punto y de ahora en adelante, debemos entender que si bien la ciencia nos dice lo que algo es, nunca podrá decirnos lo que algo debería ser. ¿A qué se refiere este pequeño parrafito? A que la ciencia nunca nos va a llevar a encontrar un sentido plenamente profundo de las cosas, ¿vale? Un propósito. La ciencia no tiene como tal esa manera de hacerlo, ¿listo? Nos da luces sobre algo, sobre una enfermedad que llegó.
sobre un problema social que puede estar sucediendo, ¿sí? Pero nunca nos va a responder esas inquietudes existenciales que nos surgen. Entonces ahí es donde entra a jugar la filosofía y la religión, ¿vale? Punto 2.2. La salvación a través de la razón. Entonces aquí empieza a complicarse un poquito la cosa. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, hasta el momento vamos bien, todo en orden. Cualquier cosa, sus preguntas ahí al final, con gusto de una, ¿vale? Cualquier cosa las pueden ir apuntando y ahí me las socializan al terminar en los últimos minuticos, ¿vale? La salvación a través de la razón. Entonces, con el desarrollo de la filosofía griega, surgió la idea de que el sufrimiento podía entenderse y superarse mediante el pensamiento racional. Eso suena bien raro, pero ya vamos a tratar de dar un poquito de luces ahí. En lugar de simplemente soportarlo, se intentó explicarlo y manejarlo mentalmente. Entonces ahí puse el nombre de dos sujetos bien particulares y una escuela también bien particular. Entran en juego Platón y Aristóteles. ¿Listo? Entonces, así, a modo de brochazo, Platón decía que el sufrimiento es consecuencia del mundo material, o sea, de este mundo en el que estamos ahora. Entonces, él decía que esto era un mundo imperfecto, lleno de dolor, ¿sí? Que esto era como una especie de sombra de una realidad verdadera que se encontraba en otro lugar. ¿Mm? Eran palabras de él, de alguien así súper. Entonces, ahí salió como al mundo algo llamado la teoría de las ideas, ¿sí? Entonces él propuso que habían dos mundos, un mundo sensible, que es el nuestro, el que tenemos ahora, que es imperfecto, lleno de dolor y que es transitorio, ¿sí? Pero él decía que había otro mundo, que se llamaba el mundo de las ideas, que en ese mundo sí ya todo era perfecto, ya todo era eterno, que allá no había sufrimiento, ¿vale? Según Platón, el alma está atrapada en un cuerpo material y por estar atrapada en un cuerpo material es que está expuesta a un sufrimiento por estar aquí en donde estamos, ¿vale? Entonces, la manera en cómo él buscaba dar a entender que el sufrimiento de esa manera se podía superar era a través de la razón, del pensamiento. Ya vamos a ver cómo. ¿Listo? Y Aristóteles, en cambio, él decía que no, él decía que el mundo material no era un problema como tal, sino que el sufrimiento básicamente se podía minimizar a partir de llevar una vida virtuosa y equilibrada, ¿sí? Llevarlo tranqui, ser buenas personas de alguna u otra manera, ¿vale? Él tenía un concepto que en términos amables significa la felicidad plena. Era llevar una vida bien vivida, guiada por la virtud. El sufrimiento se podía evitar si llevábamos una vida justa y prudente, decía él, ¿vale? Si cultivábamos fortaleza, si cultivábamos prudencia, si éramos justos, si teníamos un buen dominio propio, eso nos evitaba sufrimiento. ¿Mm? Podía llevarnos a encontrar un propósito de vida que nos ayudara a soportar ese dolor de una manera más digna, ¿vale? Y apareció en juego también una escuela bien simpática que se llama el estoicismo, que es la que sí ya subió la vara un poco complicado. Entonces ellos simplemente decían, el sufrimiento no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que pasa. Lo que podemos hacer es controlar nuestras reacciones. Entonces, claro, uno va leyendo eso y uno dice, ves, pero suena bonito, suena chévere. Las emociones nos pueden llegar a esclavizar si son de una manera intensa. La clave es entrenar la mente.
Todo era a partir de la mente. Todo era a partir de la mente. Y aceptar el destino sin resistencia. Sí, aceptarlo poniéndole el pecho a la vaina y decir, listo, lo asumo y continúo la vida. ¿Vale? Eso se superaba a partir de una mente fuerte y pues básicamente aceptando las cosas como una parte natural de la vida. ¿Vale? Esos son brochazos así a grandes rasgos. Este cuadrito que tengo acá les puede de pronto ayudar un poco. Cada filosofía, su causa, la causa del sufrimiento como él la veía, la manera en cómo se superaba y el ejemplo. Sí, entonces, tal cual como lo estábamos mencionando, cuando les envíe el material, pues ahí de pronto ustedes lo pueden ir un poquito más al fondo, ¿no? Esa era la visión a partir de la razón. Entonces, los filósofos griegos veían que el sufrimiento como una condición humana que se podía entender y controlar, lo que acabamos de decir. Pero el asunto era que ninguna de estas filosofías daba una respuesta realmente así plenamente convincente, ¿sí? Y mucho menos redentora. Entonces aquí es donde entra nuestro querido y amado cristianismo y es el que empieza a enseñarnos que todavía hay un panorama diferente. Vamos a llegar hasta allá ahorita. Sometidos al destino y separados al mundo, el punto 2.3. Muchas culturas orientales ven el sufrimiento inevitable. No se trata de evitarlo, sino de aceptarlo con resignación. Déjenme ver acá una cosa. Ok. Sí, entonces lo que mencionábamos ahorita, el hinduismo y el budismo como las dos más, como más grandes. Entonces, déjenme ver aquí un asunto, ¿sí? Idea central de ellos, pues nada, es parte del ciclo de la vida y hay que trascender. Para estos casos, la palabra clave es trascender, trascender, trascender. En el hinduismo, lo que les decía ahorita, como ellos sugieren que vamos como en ciertas, como de reencarnación en reencarnación. Entonces, todo lo que se haga mal en alguna de esas vidas anteriores viene a generarnos en esta vida algo llamado el karma, que es lo que es como recibir la lección que debimos haber recibido en ese momento o la que recibimos por habernos portado de X manera en ese momento, ¿vale? Y el budismo, pues a lo que quiere llegar es a atacar plenamente el deseo, esa parte de nosotros que como que quisiera eh, satisfacer esas cositas así como tan... Quisiera como satisfacer darse esos gustos, esa parte de la carne que quiere darse esos ciertos gustos. No, eso no puede pasar. Eso no puede pasar porque eso es una especie como de banalidad. Entonces no se puede, o sea, no está tan permitido de esa manera. ¿Listo? Entonces, ahí llegamos ahora sí a nuestro querido punto especial esta noche. Hay una visión distinta, hay una visión que puede darnos un poco más de respuesta e invitarnos a asumirlo de una mejor manera. La visión cristiana del sufrimiento es radicalmente distinta a las que hemos visto anteriormente, ¿sí? Dios no está ausente del sufrimiento. Entonces ahí hay que empezar a pensar, si Dios no está ausente del sufrimiento, entonces Él cómo ha participado de eso, ¿vale? En otras filosofías o en otras religiones, en otras deidades, esos dioses o esos elementos como divinos para ellos están por allá de manera inalcanzable, ¿vale? Mientras que para nosotros Dios está aquí, está aquí con nosotros. Dios entró en nuestra historia e hizo parte viva
de lo que hoy día se conoce como el sufrimiento. Y ahí puse el versículo, un versículo bien conocido. Me gustó porque básicamente así fue que sucedió. Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Mm? Habitó entre nosotros. Quiero de pronto hacer énfasis solo en ese fragmento. El verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Al hacerse carne y habitar entre nosotros, obviamente nos llama a pensar que vivió como usted y como yo. Obviamente manejando un nivel de santidad pleno, precisamente para enseñarnos a nosotros, ¿vale? Entonces, lo que decíamos ahorita, el platonismo, pues sí consideran una cierta deidad llamada el demiurgo, que está por allá lejos, por allá en ese mundo de las ideas, por allá inalcanzable, lejos. Lo mismo, el aristotelismo dice que hay un motor inmóvil, pero que es como que ese motor inmóvil solo piensa en él. También está por allá distante, no hay manera de tener una relación con él. En el hinduismo, lo mismo. Como ellos consideran todo ese asunto de las castas, entonces esa deidad está en la casta más alta de todas y nosotros no estamos a ese nivel de castas. Entonces por eso nos toca aquí abajito como cualquier otro. En el budismo, pues realmente no hay un dios personal, no lo hay. El deísta dice que sí hay un creador, sí hay un creador, pero realmente no, él solamente creó todo y está sentado viendo qué sucede, está desde allá arriba así, viendo qué es lo que hay, ¿sí? Pero en el cristianismo, Dios sí está aquí cercano, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿listo? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso tiene unas implicaciones sumamente importantes. Vamos a verlas entre hoy y la clase que viene. Entonces, esta nueva visión ya nos dice que el sufrimiento efectivamente tiene un propósito, ¿sí? Tiene un propósito, sí hay un propósito. No es un castigo sin sentido, tampoco es una mera prueba de fortaleza. No es como, por ejemplo, en los pueblos nómadas, que entonces yo estoy aquí con mi clan, pero si allá hay otro y estamos en disputa por tierras o por alimento, entonces ya simplemente la supero y ya. Sí, me mataron a muchos de mi clan, pero gané la tierra. No es tan así, ¿vale? Dios puede redimir el dolor y usarlo para bien. Ahí pues tengo un pasaje también bien conocido entre nosotros, pero también un ejemplo que me pareció muy apropiado, que es nuestro querido José, aquel soñador. Es un ejemplo dentro de muchos que encontramos en la escritura, un ejemplo de llevar el sufrimiento de una manera, sí, de una manera dura, pero ver cómo fue esa redención, ¿sí? Tratado de la manera en cómo fue tratado por sus hermanos, tratado de la manera y acusado como fue tratado allí por quienes eran sus jefes, por debajeado, viviendo en un calabozo, todo el asunto, todo para después, para que sucediera después algo inmenso, ¿sí? Algo maravilloso, que no solo lo afectó a él, sino toda una nación. ¿Listo? Beto, vemos que todo lo que empezó con un episodio doloroso se convirtió en algo muy, muy grandote. ¿Listo? Y así puede suceder con nosotros. Y creo que muchos de nosotros lo hemos podido llegar a ver. Entonces, la esperanza cristiana no es la resignación ni la negación del sufrimiento, sino la certeza de que Dios lo usará para su gloria. Entonces, Lucas 2:14. Quiero que me acompañe si tiene allí su Biblia
y me ayude a detenerse en ese versículo un momento. Ya estamos por terminar. Esto ya es lo último. Lucas 2:14. Un ángel cantaba y una multitud de huestes celestiales cantaban lo siguiente: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? El sufrimiento es la certeza de que Dios lo usará para su gloria. Entonces aquí vemos que cuando la gloria es manifestada, cuando la gloria es dada a Dios, trae consigo paz en la tierra. ¿Mm? Paz en la tierra, en esta tierra, a los hombres con buena voluntad que pasamos por sufrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero tratar de dejar esta noche? Que ante todo, la gloria tenemos que dirigirla a donde debe ser. Y asimismo, de por sí, traerá para nosotros esa cierta paz que tanto hemos hablado, que nos sobrepasa, que no llegamos a entender, ¿vale? Eso es parte del porqué del sufrimiento, o al menos del para qué. ¿Listo? Más espacio para el sufrimiento. Uy, pero ¿cómo así, Andrés? O sea, más. Entonces, sí, porque el sufrimiento no se trata de evadirlo. No se trata de evadirlo a punta de placeres y placeres y placeres, como lo dice ahí el hedonismo. No se trata de negarlo, ni pasarlo por el ladito, ni enfrentarlo de la manera más fría posible. No se trata de eso. Se trata es de esto. Se trata de entender que no es un error, sino que es parte de un mundo caído. ¿Vale? Se trata de que el sufrimiento llegó debido a. ¿Listo? Génesis 3 es el relato que conocemos bastante. También es distinto porque Dios no es indiferente al sufrimiento. Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? No es indiferente. No es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es el sumo sacerdote que llevó el dolor más abrumador del mundo y que al hacerlo, entonces entiende el nuestro. ¿Mm? Él al hacerlo entiende el nuestro. Tercero, el sufrimiento puede ser transformado en algo redentor. ¿Sí? En algo redentor, en algo que a la larga, a los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. ¿Listo? Es lo que dice ahí el pasaje en Romanos 8:28. Y cuarto, hay una esperanza futura. El sufrimiento será eliminado. Y esa es la paz en la que muchos de nosotros hoy día descansamos. ¿Listo? Apocalipsis 2:14 dice: Tengo, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer. Creo que ahí apunté mal el versículo. Ese se los quedo viendo o ya lo reviso, porque creo que no es este. Pero en Apocalipsis básicamente el relato apunta a eso, a que básicamente el sufrimiento un día será totalmente erradicado por la única persona que podrá llegarlo a hacer, ¿vale? Por la única persona en quien nosotros podemos poner nuestra confianza de que todo un día hará que todo sea plenamente diferente. ¿Listo? Entonces, en la siguiente clase vamos a seguirle dando, vamos a seguir extendiéndonos en cuanto a la visión del cristianismo, ¿vale? Esté bien atento porque a pesar de que vamos a hablar de una visión cristiana, vamos a hablar de asuntos que son bien, bien curiosos y bien, que pueden llegar a ser como que, uy, qué raro, qué curioso es esto. Entonces, por el momento, hasta aquí llega nuestra charla. Quise solamente dar brochazos
no detenerme, pues porque los temas son realmente muy profundos. En una sola filosofía se nos puede ir la clase. Entonces, ya quedan unos cuantos minuticos. Si alguien tiene alguna apreciación, si alguien, pues, algún comentario, bienvenido sea. Alguna pregunta que de pronto me permita ir, podamos revisar, si la podemos revisar ahorita de una o si no de hoy en 8, con gusto la traeremos. El tiempo es de ustedes, mis queridos asistentes. Apocalipsis 21:4 dice mi paz. Sí, yo creo que sí, señor, paz. Creo que ahí apunté muy rápido y me fui largo. 21:4 dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es la promesa en la que estaremos descansando. Esa es la promesa con la que esta noche nos acostaremos, en medio del dolor que estemos experimentando. Amén. Entonces, si hasta ahí de pronto, si hasta aquí llegamos, pues gracias de mi parte y pues nada, en 8 días, Dios mediante, nos estaremos viendo, ¿vale? Si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, si no, nos despediremos en una pequeña oración. Creo que tenemos 2 minuticos. Floralba, cuéntame, Floralba. Ay, sí, muchas gracias. Es que iniciando cuando estaba tomando los apuntes aquí de las diferentes culturas, cuando llegamos al cristianismo, yo curiosamente tomé un apunte como, bueno, en el cristianismo sería un sufrir con propósito. Y viene y lo confirma usted aquí más adelante, el sufrimiento tiene un propósito. Entonces, sí, muy interesante la clase y sé que ahí, igual que en Apocalipsis, estamos viendo la revelación. Muchas gracias. Tal cual, tal cual. Yo siempre tengo esa frase y es que es paz para nosotros, el ver que hay un Dios restaurador, consolador, ¿vale? Un Dios que nos promete que está con nosotros. Es el mismo Dios que nos dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Sí? Es el mismo Dios. Si alguno de los presentes está en un dolor ahorita, experimentando ese sufrimiento, ese Dios personal que usted tiene, que usted y yo entendemos hoy, es el mismo que esta noche le dice, clama a mí, que yo te responderé, ¿vale? No como los anteriores que por ahí alcanzamos a revisar, ¿vale? Y a mí eso me parece maravilloso. Gracias, Flor, por el apunte. Qué bonito. Entonces, pues tengo una pequeña indicación aquí, así de rapidez, de parte pues ya de la organización. Y es que, porfa, en este momento, en el chat, envíe cada uno su nombre completo para temas de asistencia, por favor, ¿vale? Es para temas de asistencia, apuntando obviamente a lo que es el certificado que obtendremos al finalizar. Es como lo único así de una indicación. Y de mi parte, pues gracias nuevamente. La otra semana los temas que vienen serán bien bonitos, se los puedo garantizar. Entonces, por favor, no se los pierda. Yo sé que en estos momentos puede ser bien, bien, como que así súper, pero van a ver cómo todo va a ir aclarándose de una manera tan bonita